Ciencia, Tecnología e Innovación, licenciado Phil. Lo tachaste, Phil. Nada, eso que quede en manos del sector privado. Ciencia y Tecnología. Obvio. ¿Y el CONICET? Que quede en manos del sector privado. Vas a tener un despelote. ¿El CONICET en manos del sector privado? Que se ganen la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación. No se nota. O sea, cerrás el CONICET. Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas. Acá, digamos, o sea, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Serás exitoso solamente sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio. Muy bien, 29 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos aquí entonces recordando ese momento de la campaña presidencial el año pasado. Exactamente. Donde el señor presidente de la Nación anunciaba, bueno, lo que ya está ocurriendo, que es un recorte bastante sustancial en la inversión de ciencia y tecnología, por lo menos estatal, y este posicionamiento respecto a que solamente tiene mérito ser que se desarrolle, digamos, si es mediante el sector privado. Un tema que nos preocupa muchísimo porque nosotros queremos ver una Argentina grande, que esté quizá a la altura de otros países que ya son potencia del mundo. Creemos que eso es posible, o lo era, qué sé yo. Vamos a ver cuánto de eso sigue siendo posible en este contexto. Y estamos acá en la mesa con Adriana Serkis, bienvenida. Muchas gracias. Física argentina, actual directora del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, muchos pergaminos tenés realmente, pero te agradecemos por el ratito, porque sé que tenés una agenda súper ocupada y viniste aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un placer estar acá. Es un lugar que muchas y muchos seguimos desde todo el país, desde lo que se llama el interior. No me gusta decirle el interior. ¿De qué parte, Adriana? Claro. Yo vengo de Bariloche, donde tengo mi lugar de trabajo desde hace 30 años, que vengo, digamos, siendo becaria de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del CONICET. Después estuve afuera, en el exterior, cuando nos mandaron a lavar platos. O sea, venimos de toda esa trayectoria. Y bueno, después, salvo el periodo de presidencia también en la comisión, que estuve mucho tiempo en Buenos Aires, mi lugar donde me siento cómoda es allá. Es Bariloche, con las montañas. Con las montañas y pudiendo subir arriba de algún cerro cuando uno necesita escaparse Claro. de la realidad que a veces es dura. Adriana, te quiero preguntar a partir de esto que estábamos viendo. Asumo que no debería sorprendernos la realidad viendo la plataforma de campaña de Javier Milei diciendo lo que escuchábamos recién. ¿Te sorprende? Lamentablemente no. Cuando nos decían que iban a votar porque no iba a hacer lo que dijo que iba a hacer, digamos, es donde ahora uno hace una retrotrae y dice, bueno, realmente está haciendo lo que dijo que iba a hacer, excepto cumplir las leyes. Claro. ¿Por qué haces énfasis en eso? Porque hay una ley que dice que debería estar cumpliendo y de hecho se aprobó por total mayoría, creo que por consenso absoluto del Congreso, de financiamiento de ciencia y tecnología, justamente, claro. Y que no se está cumpliendo claramente. Más allá de que para la ley de presupuesto del año que viene quieren poner algunos artículos para justificar que no se cumple. Pero en principio está vigente, así que nuestros legisladores están incumpliendo sus deberes de funcionarios públicos al no exigir que esa ley se cumpla. Claro. Sí, es terrible porque, bueno, las instituciones pasaron como a ocupar un rol muy marginal, ¿no? En lo que antes era el ordenamiento social, pero me gustaría si podemos hacer un raconto porque creo que el sector de la ciencia y la tecnología fue uno de los principales afectados por el desfinanciamiento público, con obras que también estaban en pleno desarrollo, ¿no? Lo cual habla de plata que se invirtió y que ahora está despreciada. Claramente, cada vez que vos tenés una obra, y eso lo saben la gente no solo de construcción civil, sino también de otro tipo, estás haciendo una malversación de fondos de alguna manera, porque estás haciendo que el erario público haya gastado en algo que no se continúe y que termina saliendo mucho más caro. Lo saben en las grandes obras, como fue el caso de Atucha 2, o bueno, en algunos casos nosotros vimos como cuando yo estuve como presidenta, pude ver en algunos de los proyectos, como en la era Macri se habían desfinanciado algunos proyectos, y lo que costó volver a ponerlos en marcha, que eso significa más dinero y
pero uno, como vos decías al principio, todavía sueña en un país que crezca en base al desarrollo, en base al conocimiento. Eso nos da un agregado, cualquier país del mundo lo sabe, de que si tiene agregado de ciencia y tecnología, su desarrollo va a ser mucho mejor. Me interesa hacer un poco de mella ahí, porque de alguna manera estamos diciendo que esta gestión no piensa en esa Argentina. Para vos, ¿en qué Argentina piensa? ¿Cómo creen que podemos crecer? Yo creo que creen en una Argentina para unos pocos. Lamentablemente, digamos, el desarrollo o lo que le venden a la mayoría de poder, que el libre mercado va a dominar y que la presencia del Estado es completamente negativa para el desarrollo económico del país, es pensando en el beneficio de unos pocos. Claro. Eso es lo que pienso. Sí, porque bueno, una de las cuestiones, primero, tenemos o llevan ustedes un conteo de cuántos despidos hubo en el CONICET, además del recorte en las becas. Más o menos. En realidad hubo el recorte, por ahí se ve al comienzo de todo, que hubo una baja de, no me acuerdo exactamente cuántos, o sea, yo no estoy a cargo en el CONICET, obviamente, sino que estoy por en ahí. una de las unidades ejecutoras, pero debe haber habido unos 200 o un poco más, creo. Sí, yo tenía el dato de que 250 personas se quedaron sin beca, pero que después había habido como 100, 200 despidos particulares, ¿no? Que es un montón. Es un montón porque es la gente que se formó para poder dar el soporte administrativo, pero es mucho más cruel que eso. Creo que se está dando en todas las áreas del gobierno, que es que los contratos se renuevan cada 3 meses. Y eso es súper cruel. Cada 3 meses no sabes si te quedas sin trabajo. Eso es realmente crítico. Qué sé yo, gente que hace vinculación tecnológica, que se ocupa de hacer las relaciones de lo que ellos creen y dicen que tienen que hacer las áreas de investigación, que es relacionarse con las empresas. Bueno, esa gente por ahí no sabe, cada 3 meses no sabe si su trabajo continúa o no. Un estado de incertidumbre total. Y es realmente cruel. Sí, obvio. Digamos, así que bueno, es complicado. Da la sensación que el vínculo de Javier Milei con la ciencia va siempre a ciertas frivolidades, pero a estar cerquita de, por ejemplo, un empresario de la tecnología mundial o figuras que muestran un poco eso. Y es todo lo contrario. Sí, la verdad es que asociar la tecnología a solamente áreas que tienen que ver con mercado libre o con las TICs es realmente minimizar completamente el rol de la tecnología y de la ciencia que está atrás de esa tecnología completamente. El esfuerzo que hacen en general investigadoras e investigadores a lo largo de su carrera es enorme. Así que denostar ese trabajo diciendo que no trabajan o que, digamos, su tarea no es beneficiosa, y de hecho ellos se han beneficiado completamente de los resultados de la ciencia, en particular de las ciencias sociales. Cuando uno piensa en las áreas de comunicación y cómo han explotado los descubrimientos de las ciencias sociales para poder aprovecharlos para comunicar mejor, y que lo han hecho muy bien, y poder hacer este cambio cultural que tanto nos preocupa, es cuando uno se da cuenta, bueno, tienen mucho valor esas ciencias sociales, pero utilizadas de determinada manera. Claro. Y obviamente habiendo denostado, y creo que en el CONICET una de las áreas que más se quieren dejar de lado justamente son esas áreas, ¿no? Sí. Es un buen pie para que veamos este clip. No sé si nos va a dar mucho más que hablar, pero es una buena manera de recordar, porque también a veces uno se olvida, ¿no? Y está bueno. Pasan tantas cosas. Aparte. Claro, está bueno trabajar la memoria como pueblo. Entonces, si tenemos para ver, estamos hablando de Victoria Villarruel, creo que fue en una entrevista o en el pleno debate vicepresidencial. Decía lo siguiente sobre el CONICET, ¿no? Y sobre lo que ella creía a lo que se dedicaba el CONICET. A nosotros nos interesa que el CONICET realmente investigue las ciencias duras y investigue las cosas que le van a dar relevancia y le van a dar prestigio a nuestro país. Investigar el ano de Batman, las canciones de Ricardo Arjona, el pensamiento de Victoria Villarruel, la película del Rey León, o si Star Wars era mesiánico o no, definitivamente eso no es ciencia y no es algo que deba pagar el pueblo argentino con el 40% de pobreza, 20% de personas en la total miseria, en la indigencia completa, con un índice de inseguridad, de inflación que poco menos que nos pone en el último decil del mundo. Así que definitivamente el CONICET, o como se vaya a llamar, debe investigar lo que nos interesa a todos los argentinos, que es la ciencia, cómo se va a resolver el tema del mal de Chagas, enfermedad endémica. Sin embargo, parece que es más interesante preocuparse por gansadas. Bueno, bueno, me gustaría invitarla a que entienda qué significa hacer ciencia. Justamente esa ciencia que
debería explicar por cómo se pasa del 40% de pobreza al 53% en menos de 6 meses. Así que eso es la ciencia que ella no quiere que se utilice, que no se investigue. Justamente esas áreas que ella habla, como me imagino que si habló de ciencias duras, debe querer decir a las ciencias blandas, que tampoco me parece que sea la definición correcta. Está esa cosmovisión, ¿sí? ¿no? Esa cosmovisión, pero más allá de eso, esas ciencias son justamente las que explican ese tipo de fenómenos y las que podrían ayudar a resolverlo. Claro. Y me gustaría que hubiera investigado de qué se tratan esos títulos tan denostados como el tema del ano de Batman, para saber que atrás de eso hay una investigación muy seria y muy profunda sobre nuestras interrelaciones. Obviamente no es mi área, yo no soy especialista en eso, pero sí sé que, digamos, todo eso se hace muy seriamente y que denostarlo simplemente es parte de esta cuestión cultural que nos quieren imponer. Sí. Por eso, digamos, desde la Mesa Federal, un poco lo que se denuncia es justamente el cientificidio en todos sus ámbitos. No solo, porque ella habla del mal de Chagas, de investigar eso, pero acaban de dejar de financiar absolutamente todos los proyectos de investigación a través de la agencia que tiene pisados los fondos por los cuales vamos a tener que pagar, ¿sí? Como argentinos y argentinas, fondos internacionales que se dieron con un determinado propósito y que ahora nos van a penalizar o están tratando de ver cómo no penalizan a la Argentina por eso. ¿Qué es la Mesa Federal? Recién Bien. lo nombrabas. La Mesa Federal es un conjunto de organizaciones de todo el país, como dice, a veces uno habla de federalización y es muy difícil porque lamentablemente Dios sigue atendiendo en Buenos Aires y que hay cada tanto venir para acá para poder denunciar lo que está ocurriendo, pero se buscó identificar organizaciones de todo el país que estuvieran trabajando en pos de justamente hacer estas denuncias, poder seguir trabajando y, digamos, juntando esfuerzos para poder tener información de lo que ocurría en cada uno de los rincones de los diferentes organismos, institutos del sector científico-tecnológico argentino. Y, obviamente, acá hay, digamos, mesas que vienen de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del INTA, del INTI, digamos, del CITEF, digamos, que fueron quedando desmembrados y tratar de darnos fuerza para poder organizarnos nuevamente bajo eso. Sí, me parece fundamental el trabajo que están haciendo, sobre todo porque también se ocupan de la divulgación de los problemas del financiamiento. Hay una cuestión en particular que aparte te compete porque tiene que ver con tu área específica, que tiene que ver con que se frenó el desarrollo del reactor CAREM, un reactor que iba a ser vanguardia, entiendo, en todo el continente y que iba a tener la posibilidad de exportar energía atómica a otros países, que eso le iba a generar divisas, ¿no? Ahí es donde yo no entiendo realmente cómo piensan el desarrollo de la Argentina, porque si algo que necesita este gobierno son dólares. ¿Querés contarnos un poco cuál es la situación? Porque entiendo que hubo 230 despidos y que, bueno, estuvieron hicieron un corte ahí en las inmediaciones donde estaba desarrollando la obra. Bien, bueno. Trato de contar muy breve qué es obvio. El CAREM 25. El CAREM es un proyecto de un desarrollo de un reactor modular pequeño. A ver, ya la Argentina tiene experiencia exportando reactores nucleares, pero son reactores de investigación que no producen energía eléctrica. Esta es la primera vez que hay un desarrollo completamente integrado en nuestro país de un reactor que produce electricidad. Claro. Hasta ahora, los reactores estos que vende INVAP hacia el exterior, que es muy exitoso en esto, son todos reactores de investigación o multipropósitos. Bien. Entonces, es pionero y es pionero en el mundo, no solo en América Latina. Si bien tiene muchísimos años, cuando uno ve un reporte de la NEA, que es la Nuclear Energy Agency, que es la agencia de energía atómica de la OCDE, digamos, o sea, de un área financiera del mundo, pone al CAREM dentro de los proyectos más avanzados en el mundo y se esperaba que pudiera empezar a funcionar en el 2028. Uno dice, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta terminar su inversión? Bueno, pero la mayoría de los proyectos en el mundo se esperaba que arranquen para el 2030. Nos da una ventana de oportunidades realmente muy buena. Claro. Tenemos hasta ahora una inversión de unos 650 millones de dólares, nos faltan unos 200 en los próximos 4 años si quisiéramos seguir al mismo ritmo, y lo que se detuvo es un poco eso, con la excusa de que tenía problemas técnicos que había que analizar. Es un proyecto, es un prototipo o es el primero de su clase que podía demostrar el funcionamiento de esto como reactor modular. Un reactor modular quiere decir que en lugar de hacer un gran financiamiento para una central nuclear, lo voy haciendo de apartecitas y puedo hacerlo en serie y puedo desarrollar toda la industria metalmecánica alrededor. Tenía más de 100 contratos a lo largo de su existencia, con pymes incluso también, no solo con grandes empresas que podían calificar, que podían estar en condiciones de ser exportadoras. Como el sueño. Esto es el sueño del desarrollo. Perdón, por eso tengo algunas consultas en el medio que seguramente son, pero bueno,
¿La gran cantidad de la inversión de este reactor era privada o era estatal? No, es ¿Qué lo estatal que- como ocurre en cualquier casi lugar Ok. del mundo. Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen un proyecto similar en el cual invirtieron hasta ahora 1.400 millones de dólares, pero todavía no pusieron ni un ladrillo. Claro. O sea, nosotros teníamos el 85% de la obra civil hecha. Hablando de y efectividad, ¿no? Hablando de efectividad, digamos, y 280 empleados cuando ellos tienen 600. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el Rolls-Royce, que es un, digamos, desarrollo de Inglaterra. Y bueno, y Bill Gates está tratando de invertir en otro similar, por supuesto. Y por supuesto teníamos presiones para que este proyecto en la Argentina no continuara. Y estos trabajadores despedidos no son de la Comisión Nacional de Energía Atómica, sino que son de UOCRA, del área de la Claro, de construcción civil, construcción. que es la que dice, no, ¿para qué vamos a seguir poniendo ladrillos si todavía no tenemos resuelta la parte? No es cierto, digamos, o sea, decir verdades a medias a veces se confunde. Y digamos, quisiera saber cuáles son las normativas para eso. Pero incluso el otro proyecto grande de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es el RA10, que es otro reactor multipropósito, sí, que no producen energía eléctrica. China. No, ese se Ah. está haciendo en Ezeiza, Ok. va a multiplicar por 10 nuestra capacidad de producir radioisótopos, también va a tener productos exportables como eso y como la posibilidad de irradiar semiconductores para la industria semiconductora, tan importante en el mundo, y que es el que dicen, este sí lo vamos a seguir financiando. Cuando uno mira el presupuesto 2025 se da cuenta de que en valores reales están recortando casi en un 50% el presupuesto de ese proyecto también. Con lo cual, digamos, hay que ver los datos reales para, digamos, poder hablar, porque no es solo lo que dicen, sino también lo que realmente se hace. Claro. Así que el déficit cero afecta absolutamente a todos, y es como lo que vos decías antes, ¿por qué no terminar de invertir en algo que nos va a dar divisas? No sé, es una gran pregunta, pero me interesa quizá ahondar un poco más en el discurso que tiene el gobierno, ¿no? Porque lo que decía Milei justo en el clip que vimos antes de abrir la nota es que en realidad ese tipo de inversiones tiene que desarrollarlas el sector privado. Dos preguntas sobre esto. Primero, ¿por qué es importante que el Estado invierta en ciencia? Es algo como muy básico, pero vale la pena. O ¿por qué en el CAREM, si querés, como para acercar un poco más a un ejemplo concreto? Y lo segundo es, ¿qué otros actores podrían estar interfiriendo en ese desarrollo? Porque yo entiendo que el gobierno mira mucho también lo que dice y hace Estados Unidos. Y bueno, parece como que escucha lo que dice Estados Unidos, pero no repite lo que hace, que es invertir desde el Estado en ciencia y tecnología. Bien, justamente ese es un punto crítico de ver por qué. A ver, yo creo que sí tenemos que avanzar en los consorcios público-privados. Sí, a futuro es posible de que cuando uno pensara en el CAREM comercial, en este proyecto que tenía que desarrollarse, que ya se había empezado, de hecho tenemos todo un estudio económico que no se difunde, que no se divulga desde las... Claro. Y que decía que podía ser un buen negocio a 20 años, no un buen negocio a 5. Y eso es lo que tenemos que pensar, de que estas cosas son las cosas que mira el mundo en la transición energética, donde se está revalorizando el rol de la energía nuclear y que se necesita impulsar a veces con socio público-privado. Lo que no tenemos que hacer es perder el control sobre estas tecnologías. Sí. O sea, perder justamente la mayoría accionaria, lo que significa el poder ser los dueños y saber hacia dónde va. Porque con esa excusa podemos tener controles externos que nos dicen, bueno, si no tenemos un verdadero control desde el Estado hacia las tecnologías sensibles, como es, porque no es solo la parte tecnológica, acá en el área nuclear se mete la geopolítica también, Claro, sabemos. sí. desde hace Armas mucho nucleares, tiempo. el- Exactamente, la excusa esa es compleja y entonces tenemos que estar siempre con la sartén la sartén en el mango. Claro. Está bueno decirlo al revés, ¿no? Pero bueno, porque justamente nos están invirtiendo como el discurso, ¿no? Claro, claro. Sí, porque hay mucho estigma, ¿no? Respecto al desarrollo nuclear. Yo me imagino a un Estados Unidos diciendo no, porque quieren desarrollar armas, entonces se meten en nuestro desarrollo. Bueno, y de paso también ellos tienen tiempo para que Bill Gates haga sus... Bueno, igual Bill Gates no es yankee, ¿no? Pero digo, o hacer sus propias inversiones o desarrollar su tecnología y ganarnos de mano, ¿no? Que pasa un poco eso con la energía a veces, entiendo, que se abren ventanas de oportunidad específicas. Exactamente. El tema energético es un tema que debe ser traccionador. Cuando uno piensa en la transición energética, justamente se habla siempre de la sostenibilidad ambiental, se habla del tema de la oportunidad pero no se habla a veces de la oportunidad de desarrollo tecnológico, Claro. que es una pata súper importante cuando se piensa en la transición energética. Y nosotros tenemos una oportunidad enorme, ya sea con el tema del gas, como considerado también como una etapa de transición hacia eso, dentro de los hidrocarburos es el que menos emite cuando uno lo utiliza, y poder utilizar eso como herramienta también de desarrollo. Con esto del sector nuclear, ni les digo, porque tenemos una oportunidad enorme, porque sobre todo lo que nos ocurre en todas las áreas científico-tecnológicas, lo que podemos perder y lo que ya estamos perdiendo, y es lo que más va a costar si es que logramos salir de esta,
es el tema de las personas. Las personas formadas, cuando se van y se pierden, es un capital que es imposible recuperar en un plazo razonable y es el mayor temor que existe en este momento. Claro. Imagino eso, cuando nosotros éramos chicos, comienzo de los 2000, se instaló un concepto que me parece que quedó marcado en muchas generaciones, que era la fuga de cerebros. Era una forma de decir a todas esas cabezas que pensaban y que estaban recontraformadas y no tenían laburo. Estimo que frenar este tipo de proyectos es una fuga de cerebros inminente. Lamentablemente sí, no es inminente, ya está ocurriendo. Del CAREM ya renunciaron 30 personas, no hace falta que echen gente, porque los bajos salarios que tenemos en la comisión hacen que esta gente formada pueda conseguir trabajos muchísimo mejor pagados en casi cualquier otra área y a veces ni siquiera hay que irse físicamente a otro país para trabajar en otro lugar. Claro, bueno, eso Así que- sí, fuga de cerebros total. Total, y con otro formato que lo que tuvo en los 2000, o sea, yo soy una de las que se fue en el 2000 y volvió en el 2004, y cuando uno analiza generacionalmente la población o el histograma poblacional, en particular en la comisión hay un mínimo alrededor de mi edad, quiere decir que mucha gente que nos fuimos, la mayoría no volvió. Claro. Y eso hace de que no haya un traspaso generacional cuando uno aprende de quién estaba arriba. Entonces, Claro. tenemos un hueco generacional ahí que es, si se vuelve a producir, es muy difícil que se recompongan todos los grandes proyectos y la oportunidad, como vos dijiste, tenemos una ventana de oportunidades. Y en todos estos grandes proyectos había una ventana de oportunidades claramente identificada en los informes incluso económicos, porque también aprendimos a relacionarnos con gente del área de economía para poder estudiar este tipo de cosas. Me estaban diciendo que Bill Gates sí es yankee. Yo me lo confundía con Elon Musk, que es sudafricano, no sé. Pero bueno, dato que no importa, pero para corregirme. Quería volver a lo de la fuga de cerebros. Me gusta el concepto porque aparte es fuerte. Vos te fuiste, contaste. Sí. ¿Cómo fue decidir volver? Y también contanos un poco, vos estudiaste en universidad pública, ¿cómo fue? Yo estudié en universidad pública y esa es una de las razones también por la cual volvimos. O sea, Claro. a ver, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, hice mi licenciatura en física ahí, después hice el doctorado en el Instituto Balseiro y sé que si no hubiera estado en la universidad pública probablemente yo no hubiera podido acceder a esta formación. Y sabiendo de que la Universidad Pública Argentina era la que había pagado mis estudios, el día que nos fuimos presentamos los papeles para tratar de volver, o sea, Claro. presentarnos el plan de trabajo en CONICET, que estuvo cerrado unos años también en ese momento, así que, y 3 años después recién logramos que nos den el ingreso para poder, digamos, tener un lugar de trabajo de vuelta en la Argentina. Igual cuando estábamos afuera, muchos argentinos que ya estaban allá decían, bueno, ya van a darse cuenta de que acá se la pasa mejor o tenemos mejores oportunidades y todo, y no van a querer volver. Por suerte eso no ocurrió, siempre estuvimos con la idea de volver. Hablo en plural porque en ese momento, bueno, fui con familia, Claro, mi ex marido en ese momento también era físico, bueno, sigue siendo físico, y fue una decisión conjunta. También querés que tus hijos canten las mismas canciones infantiles que cantabas. Sí, obvio. Y la cuestión cultural es fuerte y también esta sensación de que teníamos que probar volver a hacer las cosas aquí en nuestro país. Sí, es un sentido también de patriotismo. Bueno, hay algo que dice Cristina Kirchner mucho, que no sé si, no para reivindicarlo particularmente o no ahora, pero que dice que ella es egresada de la universidad pública y tributaria, ¿no? Como la idea de yo tengo que devolver algo de lo que este país me dio. Totalmente, ese sentimiento es permanente entre los que volvimos con esa idea de que teníamos que volver a intentar a devolver a la Argentina lo que nos dio con nuestra formación y ser parte de la universidad pública y tener esa oportunidad, que nuestros hijos hayan tenido también esa oportunidad de formarse. Mis 2 hijos estudiaron en la Universidad de Buenos Aires también. Creo que es parte de lo que buscamos y qué sé yo, para mí todo lo que se hizo en ampliar las universidades hacia el conurbano, hacia un montón de lugares, bueno, apareció la Universidad de Río Negro, yo soy profesora también en la Universidad de Río Negro ahora, es brindar esa oportunidad hacia la mayor parte de población. Y el ascenso de la posibilidad de tener otros trabajos mejor calificados tiene que ver con esa formación. Y claro. Y en relación a eso y a la cuestión universitaria, porque bueno, decíamos que es imposible hablar de ciencia y tecnología sin pensar en el financiamiento universitario, ¿cómo ves las generaciones del futuro en relación a la ciencia? Sos docente, supongo. Digo, ¿sentís que está habiendo lamentablemente un decaimiento en lo que no sé, es cantidad de egresados, digo, en posibilidades de que cada vez haya más científicos argentinos que se reciban
educación en la Argentina. Sí, no es un sentimiento, Claro. es una visión real. Solo O sea, los uno mira sentimientos datos, científica, realmente. uno mira datos y No da. están ahí. Los datos implican de que este año se presentó casi la mitad de personas a las becas doctorales de CONICET. Claro. En, digamos, el Instituto Balseiro no hubo ningún inscripto en el doctorado en ingeniería nuclear. En, digamos, la cantidad de gente que está renunciando como docentes universitarios, que es quien tiene que incentivar a esas nuevas generaciones, es cada vez más alta. O sea, cada dato que vos mirás es así, se ve reflejado en estas cosas y es muy difícil incentivar vocaciones, más allá del Festival Elijo Crecer y de varias cosas que se fueron haciendo que son muy útiles porque nos permiten acercarnos a entender qué es lo que incentiva, cuál es la curiosidad, etcétera. Bueno, de paso hago propaganda el viernes de la semana que viene, tenemos una muestra de los profesorados de la Universidad de Río Negro Bien. para incentivar a chicos o chicas que quisieran estudiar el profesorado de física o de química en la ciudad, que es un área de vacancia. Claro. No tenemos suficientes profesores en esas áreas que son quienes tienen que replicar esta pasión o estas ganas de entender el mundo, que es lo que nos motivó, o por lo menos a muchas y muchos como yo, que somos los nerds, que desde chiquitos nos gustaba jugar con cosas raras y tratar de entender cómo funciona el mundo. Y de eso se trata. Y después a eso darle sentido, que eso a su vez tenga una aplicación tecnológica, pueda resolver un problema real en las diferentes disciplinas. Lo hacen las ciencias duras y las ciencias blandas. Total. Sí. Pensaba en el CONICET o en laburar en este tipo de proyectos como un reactor desde Argentina y laburar en un proyecto del mismo estilo afuera del país. Debe cambiar algo en la percepción. No sé si es un acto patriótico, no sé cómo lo tratan ustedes dentro del CONICET. Entiendo que sí, y que por eso también se lo ataca de esa manera. Como hay un sentimiento de que todo lo que sea un sentir nacional pleno, no importa la ideología ni la bandera política, sino la bandera, es atacado también, ¿no? Probablemente, no lo había pensado así, pero la verdad que puede ir un poco por ese lado, porque realmente es un acto patriótico. Cuando vos trabajaste en el exterior y te das cuenta de que se te ocurre una idea y al día siguiente podés conseguir los insumos y poder tener las cosas y cobrás 10 veces más que lo que cobrás acá, decidir volver a la Argentina para tratar de hacer ciencia de calidad y sabés que lo puedes hacer porque está el material humano, pero por ahí a veces no el material físico, es un acto de patriotismo y es un acto de querer devolver esto que yo decía a la sociedad que nos pagó la educación con los impuestos de quien va a comprar al almacén o del que sea. Ser consciente de eso es parte de lo que tenemos que volver a contar a las nuevas generaciones. Vos estás estudiando en la universidad porque hay alguien que está pagando los impuestos y con eso te está financiando tu trabajo de investigación o tu tarea, digamos, como estudiante. Entonces, reconocer eso para poder querer devolverlo a la sociedad, por ahí ese sentimiento que, acá sí hablamos de sentimiento, que quieren destruir y que, bueno, acá estamos tratando de pelear para que no sea así. Última que te hago para cerrar, porque ya tenemos que cerrar el programa también, pero porque hay gente que tristeza, obviamente nos pone muy tristes a todas las Sí, personas obvio. que amamos nuestro país y que creemos que tenemos mucho potencial, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer. ¿Todavía hay oportunidad de que la Argentina crezca, sea grande, compita en el mundo? Hay enormes oportunidades. Tenemos recursos tanto humanos como naturales gigantescos. O sea, por eso es que también tenemos estos problemas a nivel internacional y codician lo que tenemos. Justamente como parte de la distensión de ser, digamos, de trabajar en áreas más de ciencia y tecnología, hace que uno le guste la parte también más, si querés, de música Sí, o de otras cosas. Yo estoy en una murga de Bariloche Mirá. de mujeres y cantamos contra este tema de la destrucción y el uso de los recursos de manera poco sostenible. Tenemos que poder hacerlo. La única manera de hacerlo, de utilizar esos recursos, yo no estoy en contra de hacer minería de algún tipo. Claro. Lo que hay que hacerlo es de manera sustentable, de manera cuidada, de manera controlada. Por eso el Estado tiene que estar presente. El Estado va a estar siempre. De alguna u otra manera. Cuando esto nos dicen vamos a destruir el Estado, no, va a haber un Estado que va a tener otras reglas que probablemente no defiendan a la mayoría y no defiendan esta equivalencia. La potencialidad la tenemos que defenderla ahora y tenemos que ir por esa Argentina que creo que va a crecer basada en conocimiento y esa es la oportunidad que tenemos. Bueno, entonces hay que construir un programa, gente. Es La hora verdad, de sentarse a discutir qué Argentina queremos. Muchas gracias, Adriana. No, al de contrario, verdad, muchas la verdad. gracias a Placer. ustedes. Un placer y bueno, eso, agenda complicada, vino igual,
Nacional para charlar con nosotros. La gente está feliz en la el verdad chat. que sí. Muy buenas repercusiones, así que te volvemos a agradecer. Gracias por ser argentina, dice Aileen. Sí. Qué genia, dice Piba Cósmica. La verdad que... Sí, hay gente que hizo que fuiste jurada de su tesis, cosas claro, locas mucha gente también. con ISET, la comunidad de gelatina, Sí, mucha. sí, sí, así sí. que muchos mandándote saludos. Bueno, Sí. muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad también de seguir contando cosas. Por favor, a vos, a la Mesa Federal también, que de alguna manera tejió este encuentro, así que este espacio siempre garantizado para lo que se necesite difundir desde allí. Separamos y cerramos. Dale. ¿Les parece bien? Quédense, ya venimos. Vamos a tocar para ustedes una canción que dice que aunque pongan la bandera de Argentina en las Bahamas, ellas no serán nuestras. No sé lo que esto quiere decir, pero seguramente si lo dijera Borges le darían bola. Bueno, nuevos trapos para ustedes. Octa Gencarelli, José Amore. Nuevos trapos. Viejas mañas. Bueno, momento de cerrar este martes en el que decidimos profundizar en uno de los temas importantes que también es orgullo nacional para muchos, que es la ciencia, más allá de que sea un momento difícil. Quizás es cuando más hay que hablar de estos temas. Y sí, che. Tema vilipendiado. No puedo usar la de linterna del PJ todo el día, No, boludo. obvio. Siempre quise decir la palabra vilipendiado, como dice Víctor Hugo. Y lo aprovecho para decir la No ciencia sé bien lo está haciendo. qué significa. No, es muy pero- compleja. Sí, es muy sí, compleja, te banco, pero bueno. sí. Bueno, hay que cerrar nuevos trapos. Sí. Mañana nos reencontramos como siempre, mañana miércoles. No sé cómo están distribuidos los... al final, ¿el jueves viene Mati o mañana? El jueves viene Producción en Mati. vivo. Bien. El jueves viene Mati. El jueves viene Mati. Porque hemos modificado eso esta semana. Bien. Pero bueno, nosotros nos reencontramos mañana. Como siempre, gente. Se quedarán con el resto de la programación de Gelatina de la jornada. Hoy grandes invitados. Va a estar Piroyansky en el programa que viene, en bien. Hermosa Mañana. Excelente. Flor Halfon, como siempre, para su informativo Elijo Creer. Noé Custodio vendrá a Industria Nacional y la genial, inigualable Erika Rivas. Así que buenos planes para el resto de la jornada. En Gelatina, nosotros nos reencontramos mañana. Gracias de nuevo por venir, Adriana, porque ha sido un programa muy, pero muy lindo y importante. Yes. De esos que son importantes, hablando de la ciencia. Amiga, nos Amigo, reencontramos mañana. nos vemos mañana. Adiós. Saludos para todos.
La puse a bailar por casi un G. Si viene por nieve no va a comer. Ok, ok, la trampa es ley. La gorra que la chupe no sabe qué hacer. Ok, ok, free bars hotel. ¿Cuánto caro me lo querés? Muévelo, pómelo otra vez. Que mora de solo tu ex. Oh my, robar, bitch please. Nota, wiki, rolas, brindis, rolas, 1000 feet, dólares. Winning money para todas. Cara cena, gatas sogas. Vena llena, cara droga y fuck that shit. Vienen esa puta, pero estoy a 1000. Miligramo 20, baby Reebok Thrill. Xanax, my love go, no soy Lil Peep. Sé que en el infierno no se espera el beat, yeah. No se espera el beat. Sé que en el infierno no se espera el beat, yeah. No se espera el beat. Sé que en el infierno la puse a bailar por casi un gesto. Viene por nieve no va a comer. Ok, ok, la trampa es ley. La gorra que la chupe no sabe qué hacer. Ok, ok, free bars hotel. ¿Cuánto cara? Se descose la tela, se corta el cordón, se rompen los trapos, se salta el botón.